pues ya estamos en otra semanita más y seguimos con nuestro buen amigo Luis. Dijimos que íbamos a arrancar más. Íbamos a ver si podíamos besarnos con él por cómo se transmitía. Pero contexto, ¿no? Hay otras cosas que podemos bueno. Bueno, quién sabe. Primero el contexto, ¿no? De por qué andamos preguntando eso. Pues que justo se hablaba del Zika, ¿no? En este caso. Y bueno, antes de eso estábamos hablando que el vector era en realidad el mosquito como tal, ¿no? Original, ¿no? El que originó la infección en humanos, la enfermedad en humanos. Era el mosquito, ¿no? Pero pues resulta que también los humanos son... Ya cuando estamos infectados. Porque actualmente la enfermedad se puede transmitir de humano a humano. Entonces, y eso está bien cabrón. Sí. Pero, pues, bueno, no sé si primero preguntar cómo se da esta infección de humano a humano o si podemos besarnos de tres. Digo, es prejuicio cultural, nada más. No, nomás para que sean precavidos, ¿no? Sí, son seguros los besos de 3, de 4, de 5. Depende. Los besos de 3 sí son seguros. Bueno. Ya el virus no se transmite por la saliva. Bueno. El virus se ha visto que puede estar en el líquido seminal o en el líquido vaginal. Entonces, este virus se puede transmitir vía sexual, no únicamente por la picadura de un mosquito, sino por la contacto sexual. O sea, y esa enfermedad, o sea, ya es considerada enfermedad de transmisión sexual. No tan considerada, pero pues se ha visto que se puede transmitir de manera sexual. Chale, Juan. Es por una señal de Diosito, güey. Sí, ¿no? Ya baja. ¿Tu repertorio médico? No, pues sí, que se normalice pedir un check médico, ¿no? Antes de empezar ¿A qué? Ser delicioso. Güey. No, es que está bien cabrón, güey. La neta está muy cabrón. Si ya teníamos que preocuparnos por diversas enfermedades, ahora se agregan más, ¿no? Y yo creo que esto va a seguir en incremento si no tenemos una conciencia de cómo estamos llevando a cabo nuestras vidas cotidianas y la sobrepoblación también, que es, yo creo que es lo principal, ¿no? Hay que tomar conciencia, ¿no? Siempre. Bueno, salen más baratos los monitos. Y pues bueno, también dijimos en el episodio pasado que íbamos a tocar, digamos, de una manera más profunda, o en realidad ya hablar del trabajo, que estás realizando. El pasado fue como una introducción, ¿no? Para que entendiera la banda lo que son esas transmisiones por vectores, ¿no? Las diferentes transmisiones que hay, en este caso de mosquitos, que hay diferentes tipos de mosquitos, claro, y que adquieren diferentes tipos de resistencia, ¿no? Pero nos comentabas también en el episodio pasado que tú trabajas específicamente con un mosquito y con una cierta enfermedad, ¿no? Entonces ahora sí vamos a recaer más en lo que está proyecto, ¿no? En tu trabajo. Pues bueno, yo trabajo con Aedes aegypti y con el virus dengue. Y lo que yo quiero ver es cómo la resistencia insecticida afecta la infección por dengue. Todos, sí, claro. No, o sea, bueno, yo lo... Dime si no estoy bien o me falta cosas por comprender, pero tú dices que la resistencia por insecticidas afecta a la transmisión de esta enfermedad justo porque los mosquitos que tienen este virus en su organismo se vuelven resistentes al insecticida y por lo tanto no se van a morir y se van a seguir picando y ahí alimentándose de la sangre de los humanos y van a seguir dejando el virus, ¿no? A la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Eso que tú dices es lo que pues esperaría uno, no se mueren los mosquitos y pues se van a infectar con el virus dengue, ¿no? No, pero lo que yo quiero ver es cómo exactamente es que estos mecanismos de resistencia, como vimos antes, tanto la sobreproducción de enzimas y las mutaciones afectan la infección en el mosquito. Y ver si los mosquitos que son resistentes comparados con los susceptibles, los que no presentan la resistencia,
ver quién se infecta más o quién se infecta menos. Ya, o sea, aquí podría ser como de, igual ya adquiere la resistencia a no morirse, pero quizás esa resistencia puede afectar al virus que adquiere el mosquito. Ajá, Loco. lo puede afectar de diversas maneras, ¿no? Porque pues hasta ahorita no, los estudios que hay pues son mayormente en las especies de anófeles. Entonces lo que se ha visto ahí en los anófeles de África es de que los que son resistentes, los que presentan, no sé, sobreproducción enzimática, se infectan más con Plasmodium. Entonces si se infectan más con Plasmodium, los casos de malaria se pueden aumentar. ¿Por qué? Porque estos mosquitos que son resistentes, no solo por el hecho de que sobreviven al control químico, van a transmitir el parásito, ¿no? Sino porque estos mecanismos de cierta manera pueden afectar al mosquito para que sea susceptible a infectarse con más o menos parásitos. Entonces ahí entra algo que son los efectos pleiotrópicos negativos. ¿Y esos cuáles son? Voy a poner un ejemplo de un efecto pleiotrópico. Un gen puede hacer este efecto cuando, digamos que este gen sobreexpresa el color de tus ojos, ¿no? Pero también puede expresar otra cosa. Entonces ahí es pleiotrópico porque está expresando dos cosas que son completamente diferentes, que no están relacionadas. Este mismo gen expresa el color de tus ojos, pero también puede expresar, no sé, el color de tu cabello o otra cosa no relacionada con lo primero. Entonces, lo que ¿serían como genes de correlación? Que no están correlacionados, pero es un mismo gen que puede expresar dos caracteres fenotípicos diferentes. O sea, a lo mejor la presión de selección está sobre un carácter, pero se expresa otro, pero no necesariamente está bajo esta presión. Yo indirectamente está bajo la presión del carácter, ¿no? Que realmente es el chido, el bueno, ¿no? O sea, se da como un efecto secundario, ¿no? A la segregación, ¿no? De este raso. Ajá. Entonces, como tú dices, son dos efectos fenotípicos diferentes, ¿no? Un mismo gen lo expresa. Entonces, si lo traspasamos a la resistencia, digamos que este gen va a sobreexpresar las enzimas metabólicas, ¿no? Pero también este mismo gen puede hacer de que se exprese menos, no sé, una vía de interferencia para la inmunidad contra el dengue. Entonces, este mismo gen puede hacer de que se sobreexprese estas enzimas para la resistencia, pero también puede afectar la inmunidad en el mosquito. Y si se afecta la inmunidad en el mosquito, puede que el dengue en el mosquito sea más o sea menos. Entonces, yo quiero ver si estos mecanismos de resistencia tienen algún otro efecto sobre la inmunidad bueno, no tal cual inmunidad, sino sobre la infección en el mosquito. Porque cuando un mosquito se infecta con dengue, pueden intervenir otros factores como son la inmunidad, los recursos energéticos o pues otros factores que son desconocidos, ¿no? Entonces eso es lo que yo quiero ver. Si la resistencia puede afectar a estos mosquitos si son más o menos susceptibles a la infección con dengue. No, pues es que está muchísimo más loco, ¿no? Lo que te decía. Y yo esperaba que justo la resistencia de los mosquitos a los insecticidas promueva la proliferación del virus. Pero entonces lo que tú esperas, o bueno, lo que crees es de que quizás en lugar de ayudar a que incremente el virus en los mosquitos en el vector, quizás lo esté disminuyendo, ¿no? Porque lo que entiendo es de que genera la resistencia a los insecticidas, pero a la par, en un evento independiente, está generando la resistencia al virus también. Esto sería el caso de por ejemplo, los estudios con anófeles. Porque se ha visto que los anófeles que son resistentes a los piretroides, pues infectan más con Plasmodium. Entonces ahí tú dices, no, pues la resistencia es mala, porque si estoy tirando insecticidas y se están haciendo resistentes, estos mosquitos transmiten más parásitos que los que no están expuestos a insecticidas. Sí. En ese caso la resistencia es mala, pero hay la contraparte.
porque la resistencia puede ser buena en ciertos sentidos. Porque hay estudios donde se ha visto que, por ejemplo, en mosquitos culex que transmiten filarias. No sé si conocen la enfermedad de la elefantiasis. Sí, Eso es por filarias. Es un nematodo, ¿no? Creo. Sí. Entonces hay mosquitos culex que transmiten esta filaria. Y se ha visto que los que son resistentes, o sea, los que exhiben estos mecanismos de sobreproducción de enzimas, no se infectan con la filaria. Entonces ahí tú dices, pues qué bueno que sean resistentes porque no se van a infectar. Sí. Entonces es la contraparte de los anófeles. Porque los anófeles, por un lado, es de que si son resistentes es malo porque pues se van a infectar más. Pero por ejemplo con los culex, quiero que sean resistentes porque estos no se van a infectar tanto como los que son susceptibles. Entonces esas son como las dos variantes de la resistencia. Por un lado pueden afectar un patógeno para que un mosquito se pueda infectar más con un patógeno, o por el otro lado puede hacer que el mosquito no se infecte tanto con este patógeno. Entonces, en el primer caso de que la resistencia es mala, hay que buscar otra alternativa que no sea el control químico, porque con el control químico es donde exhibes estos mecanismos de resistencia. Entonces ahí tienes que buscar otros mecanismos de control para el mosquito. Ahí interviene, no sé, utilizar mosquitos estériles, mosquitos con endosimbiontes como Wolbachia, mosquitos transgénicos. Esas técnicas son como que las más avanzadas y que cuestan más dinero. O sea, ¿cómo harías para hacer un mosquito transgénico? O sea, aquí ya estás hablando de este... sí, la palabra. Sí. Pero para eso... O sea, tendrías que liberar algún otro vector que vaya a modificar el ADN de los otros mosquitos para... ¿Control biológico? Ajá, como un tipo de control biológico, ¿o cómo sería? En el caso de los estériles o de usar mosquitos transgénicos, pues ahí tú vas a modificar una población en laboratorio, ¿no? Ajá. Vas a ponerle un gen de que no se pueda por replicar ejemplo, una hembra que no se pueda reproducir con la otra población y se acabe ahí un poquito, que haya menos descendencia de esa No, que población. sí se pueda reproducir, porque si se reproducen con los salvajes, Bueno, que se reproduce con el estéril, pero que no deje descendencia. ajá, Y eventualmente ir dejando menos, va a desaparecer. menos población. Yo apenas vi que en Miami tienen un problema de mosquitos muy cabrón. Y que justamente hicieron algo similar, que liberaron varios mosquitos modificados en laboratorio para que se reprodujeran, pero que la siguiente generación fuera estéril. Es un poco lo que están platicando. Sí, es de eso. Pero estas estrategias, pues, son muy caras de utilizar y son muy novedosas, ¿no? Para Que son implementar. muy específicas, ¿no? Estas estrategias. Y volvemos un poco a eso, ¿no? Por eso es un poco más ya de primer mundo todo este pedo, ¿no? O sea, en México ni de pedo. ¿no? Comparas Cuernavaca con Miami. Veo que lo hagan aquí en Pinchiteques, güey. Sí, ¿no? No, de hecho, no se van a reír por lo que le voy a decir, pero en Chiapas se están utilizando mosquitos estériles, porque ahí hay una fábrica que tiene los mosquitos estériles, ¿no? Y ahí tienen las máquinas donde los pasas. No, digo, o sea, es que sí se puede hacer, pero es más complicado. Sí, más caro. Es más complicado hacerlo, o sea, no estamos diciendo que como tal en México... No dudamos de la capacidad, ¿no? Ajá. O sea, no es una cosa que digamos, no, pues en México nunca va a haber esto, sino más bien que es un poco más complicado hacerlo por varias cosas, ¿no? Simplemente con el presupuesto y lo que comentábamos el programa pasado, ¿no? Que sí tiene que ver incluso con el nivel de desarrollo del país o de eso, ¿no? Digo, en Sudáfrica, en los países africanos en donde también están esas enfermedades, no sé cómo están controlándolas, pero me imagino que tampoco les está yendo tan chido, justo porque pues no hay la voluntad de sus gobiernos, de sus científicos, que los existen pero no tienen toda pues la infraestructura que tiene un científico en Estados Unidos, ¿no? En Europa, en países de primer mundo. Sí, y como tú dices, en África lo que más se utiliza son los pabellones.
impregnados con algún insecticida, bueno, con piretroides. Se utilizan porque son muy baratos, ¿no? Es como una malla que te cubre, ¿no? Sí. Y pues eso es lo que más se utiliza ahí, porque pues igual el vector, como el vector de ahí es Anopheles, ¿no? Y él tiene un comportamiento de alimentación más nocturno, o sea, en la noche es donde está más activo. Y por ejemplo, si ahí quisieran hacer lo que hacen aquí con nebulizaciones, pues no se podría, porque ahí tendrías que nebulizar hasta las 12, 1 de la mañana, y pues, ¿quién va a trabajar a esa hora, no? Entonces, por eso se utilizan más los pabellones ahí en África, los vectores, ¿no? Dice el efecto de las chelitas. Sí, bueno, a mí no. ¿Por qué no, Pachi? Pero para el próximo. Los alcanzo en la próxima. Sí. Ahí nos alcanzó. Pues es que está bien interesante todo No, eso que manches, estás contando, la neta, o sea. Está bien, pero por ejemplo, aquí en el caso de tu estudio en particular, o sea, tú que has encontrado, dices que trabajas con IGP, que es de gran importancia médica, en cuestión de salud aquí en Morelos, yo creo que en todo México, justo por la transmisión de este virus que es el dengue, ¿no? Y que cada año siempre se hacen estas campañas grandes. Y ya las otras dos. Sí, o sea, y justo con eso conlleva, ¿no? A las otras dos, que es el Zika y el chikungunya. Entonces, o sea, ¿tú qué has ido encontrando en tus resultados dentro de tu proyecto? Pues lo poco que he encontrado es de que se infectan menos con dengue. Los mosquitos que tienen los mecanismos de resistencia. Entonces, en ese sentido, la resistencia es buena. Porque si son resistentes, no se van a infectar tanto como los que son susceptibles. El virus como tal, el mosquito, o sea, para infectarse, para ser portador, tiene que picar primero a una persona infectada y ya después él lo disemina. O sea, el mosquito no nace con con el virus dentro de su sistema. Puede ser de las dos formas. Se puede infectar picando a una persona que tiene el virus en el sistema, o también la progenie puede... O sea, sí se hereda, o sea, sí, bueno, no es, sí se transmite a la generación. a la siguiente generación. O sea, la madre puede transmitir el virus a su F1. También está esa vía, pero no es tan común. Lo más común es que pique primero a alguien infectado y vaya y pique a la gente. Ajá, está el mosquito, ¿no? Tú estás enfermo, tienes que estar enfermo. Te pica el mosquito. El mosquito adquiere el virus. El virus tiene que pasar cierto tiempo en el mosquito para que avance hasta el intestino medio, se disemine, llegue a la hemolinfa, y pues son entre 7 y 14 días para que llegue hasta las glándulas salivales. Una vez que el virus ya llega a las glándulas salivales, puede picar a otra persona y es donde puede transmitir el virus. O sea, digamos que se cocina la enfermedad dentro del mosquito. Sí, porque cuando un mosquito ingiere sangre con el virus, pues primero tiene que pasar por el estómago, por el intestino. Una vez que se establece en el intestino, el virus busca la manera de escapar de ahí y diseminarse a otros órganos del mosquito. Y es donde pasa este periodo de tiempo para que infecta todo el mosquito, las patas, las alas, la cabeza, y llega hasta las glándulas salivales. Y una vez que llega a glándulas es donde puede picar. No, ¿y el mosquito no lo afecta en su ciclo de vida? No le pasa nada a él. O sea, él puede vivir totalmente infectado con esto. Está infectado hasta que se muere. Ah, madre. ¿Y cuál es el periodo de vida de un mosquito normal? De una hembra son como 2 meses o un mes. Sea, dices que 14 días, o sea, si la primera vez que pica a un infectado tiene todavía 1 mes y medio para infectar a más personas. O sea, también tiene repercusiones negativas, ¿no? El mosquito cuando se infecta. No, al mosquito no le pasa nada. No es como que se enferme o... Sí. No. Imaginemos. Si no, En su camita, no, güey, estoy enfermito. probablemente si no ya le hubiera pasado a estos mosquitos, ¿no? A lo mejor ya no se propagaría tanto la yo creo que, enfermedad, ¿no? sí, justo porque morirían y... Son vehículos nada más, ¿no? Sí.
Sí, pero esto es más de evolución del virus, que se adaptó al mosquito para no matarlo y se pueda propagar sí, o sea, justamente por eso es solamente el vector, ¿no? Por eso se utiliza esa palabra, ¿no? Porque él no se infecta, solamente transmite, es la vía de infección. Sí, y pasa como en otros organismos, ¿no? Por ejemplo, un ratón que se infecta con leptospira o con hantavirus, pues él no va a sufrir los síntomas. Ya cuando un humano con una herida pisa las orinas donde está la bacteria, leptospira o el virus, el hantavirus, pues ahí el humano sí se va a infectar. Sí. Pero el ratón ahí a él no le pasa nada. Sí. Y así con el mosquito. Mira, no sé ustedes, pero a mí se me hace muy interesante esta parte, porque en el episodio pasado platicamos sobre las repercusiones que puede llegar a traer la resistencia a los insecticidas, ¿no? O sea, de que puede sobrevivir, o sea, puede seguir dejando descendencia y que esta descendencia sea resistente a los insecticidas, ¿no? Y toda esta cuestión de que puedan seguir dejando la descendencia. Pero ahora estamos viendo que en este tenor, desde este punto de vista, esa resistencia que generan por utilizar estos insecticidas puede ayudar al control de la enfermedad, bien, porque así como lo vimos en el programa pasado, o sea, lo vemos como de que lo ideal es controlar la población de mosquitos, Sí. ¿no? O sea, pero si lo vemos de una forma correcta, el control de la población de los mosquitos para que no genere resistencia debería ser este mecanismo que nos mencionabas de rotación, pero no se está haciendo actualmente por diferentes razones, ¿no? Y justo ese no hacer de la rotación está conllevando a la resistencia, pero no necesariamente es malo desde el punto de vista de la infección del virus. ¿Por qué? Porque generan esta resistencia al insecticida y además están generando como que esta resistencia o esta inmunidad, no sé si se podría considerar así, al virus, en el caso de Aedes aegypti, del dengue. Entonces, desde este punto de vista no está mal, o sea, lejos de, entonces, en este tenor, en lugar de reducir o de no generar esta resistencia en los mosquitos, se podría convertir en un aliado, ¿no? Generar la resistencia en los mosquitos. En lugar Sí, eso en algunos casos específicos, ¿no? Sí. Como ya les mencioné, con anófeles o en el caso de Culex, que pues los que son resistentes no se infectan tanto con la filaria. Y entonces se tendrían que hacer más estudios con anófeles y con otras poblaciones, porque yo lo que estoy haciendo es comparar una cepa de referencia que es la Nueva Orleans, que no tiene ningún mecanismo, es susceptible a insecticidas. Yo lo estoy comparando con mosquitos de campo, de ahí de Chiapas, que estos sí ya se les hizo la detección de la resistencia y resultó que son muy resistentes a piretroides y un poco resistentes a organofosforados. Entonces, hay que hacer como que otras poblaciones y que estas otras poblaciones sean resistentes a otros insecticidas para ver si se repite este patrón. Porque igual yo estoy trabajando con el virus de serotipo dengue 2, igual habría que ver con el serotipo 1 o el 3 o el 4 si está el mismo efecto. Sí, claro, o sea, es que también ahí ya te cambia, ¿no? O te podría cambiar todo el panorama, porque como dices, tú estás trabajando con una cepa de virus, o sí se le llama cepa de virus, estás trabajando con una cepa de virus, pero no necesariamente quiere decir que otras cepas de virus van a tener el mismo efecto, ¿no? En el mosquito resistente. Hay que ver, hasta el momento yo creo que está bien esta cuestión de ciencia básica que se está viendo inicialmente con este tipo de estudios que se está, además de que adquieren resistencia insecticida, adquieren resistencia al virus como vectores. Entonces hay que ahora comenzar a ver qué pasa con las cepas adicionales que hay a este virus, ¿no? Porque, ¿cuántas cepas hay? Al menos en este caso de dengue. Son 4 serotipos. Claro, hay que ver qué es lo que sucede con los otros 3 restantes, ¿no? Si está ocurriendo la misma situación con esta, que es la 02, la que dice que serotipo 2. el serotipo 2, y ver si actúa igual con las otras 3, ¿no? Restantes.
Y sí, yo creo que la mejor arma que tenía es como que generar esa resistencia, ¿no? Para que los estén chingando los pinches mosquitos ahí, güey. Pero de eso, güey, a contagiarte o tener el virus de dengue, o dengue hemorrágico, no. Es que sí, o sea, y no es una enfermedad hasta donde sé que sea como muy mortífera. Pues es que sí, digo, bueno, yo en primera instancia no, pues sí, cuando te da la primera vez, sí, ¿no? pero cuando te da la segunda vez, creo que ya cuando viene el dengue hemorrágico, ¿no? O sea, ya es, digo, la sufres más cabrón y tienes más oportunidades, ¿no? de llegar a un... El pedo es eso, o sea, que hay posibilidades de que sí fallezca el contagiado, ¿no? O sea, porque a lo mejor dices, güey, sí voy a estar tirado 2 semanas, pero voy a sobrevivir. Sin chambear, güey, aquí ve que... Y me aguanto, ¿no? Porque sé que va a pasar. Pero cuando hay las posibilidades de que haya ahí una desgracia... ¿El humano no genera inmunidad o resistencia al virus? Genera inmunidad contra un serotipo. Por ejemplo, si te pica un mosquito que tiene serotipo 1, y no sé. Bueno, en primer lugar, este virus tiene como que un porcentaje del 70% de asintomáticos. O sea que no vas a sufrir síntomas. Bueno, si te llegara a picar ¿En cualquier edad? En cualquier edad. Si te llegara a picar un mosquito que tiene otro serotipo distinto al que ya te picó, sí. Ahí es donde tu sistema inmune no va a reconocer este segundo serotipo y es donde vas a sufrir el dengue hemorrágico. O sea, véanlo. O sea, sin saber, o sea, sin estar tirado tus 15 días, como que dices, nomás el putazo va a llegar y va a órale, puto, ahí te va, güey. Es que también es como te lo explican, o sea, solamente te dicen, no, güey. te va a dar, o sea, ten cuidado con el mosquito porque te puede dar dengue. Te puede dar 2 veces, güey, pero ¿y cómo actúa O esa te da el hemorrágico, pero a lo mejor tiene que ver con eso que dices, no, a lo mejor me dio el hemorrágico nada más. O sea, no me dio la otra versión antes, pero porque era sintomático. Ajá. Y la segunda es como, güey. ¿Por qué me dio hemorrágico si es la primera vez, no? Y ya estoy ahí, tráiganme además, mi testamento, ¿no? Es peligroso porque seguramente si ya te dio una vez, quiere decir que estás cerca del foco donde te puede volver a picar, ¿no? O sea, a lo mejor hay unas llantas ahí en tu casa o trabajas en un lugar donde a lo mejor hay... Vas cada 8 días a la Sierra de Guau. Puede servir como bonificador, ¿no? La Sierra de Guerrero, aquí en la Sierra. ahí, Aquí en la Sierra de Guerrero, güey. Saludos. No, es que está bien cabrón ese pedo, güey. Ya me contó que está el asintomático, güey. Ya me Tantos mosquitos que nos han picado en la sierra, güey. ¿Y qué más asintomáticos, ¿no? ¿Hay alguna forma de saber si ya tuviste alguna vez dengue? O digamos ahí algún examen, o te queda algún rastro en la sangre, no sé. Pues se puede hacer una prueba de antígenos para ver si alguna vez estuviste infectado con el virus. Pero ya detectarlo en la sangre, pues tendrías que estar enfermo para que esté el virus circulando. Y ahí con una prueba molecular de PCR, pues ahí sí lo detectas. Está muy intenso. Está muy cabrón, pero también, ¿en cuánto están esas pruebas? O sea, es fácil realizártela, o sea, como que, haz de cuenta, yo ahorita, dices, a lo mejor ya fui asintomático, porque dices que es un buen porcentaje de población que no es asintomática, entonces... Sí. Hay una, o sea, nosotros, bueno, antes de la pandemia íbamos mucho a Yo creo que es... No, pero yo creo que está muy relacionada actualmente con la pregunta que tú haces de qué tan caro puede llegar a ser esta prueba. Ajá. Es que está cabrón porque... Sí, porque pues, güey, tú dices, es que te puede ser asintomático el serotipo 1. Sí. ¿No? O sea, y dices, bueno, o sea, es que ya me han picado muchos mosquitos y me la voy a hacer. Pero recaemos a lo mismo que estamos viviendo actualmente en la pandemia. ¿Cuánto no actualmente está costando una prueba de PCR para determinar si estás enfermo o no? Independientemente de que sea por el COVID o en esta cuestión por el dengue. No, o sea, es una prueba, ¿cuánto vale? O sea, $2,000. No sabes si es más culero que salga negativa y digas, ¿para qué? ¿Para qué pagué, no? No sabes qué es peor, güey.
Me hubiera hecho unas chelas, güey, ¿no? Pero la de antígenos te cuesta como 500 baros aproximadamente. Las baratas, güey. Ajá. Las baratas. Pero te dice, si te dice que no, tienes que hacerte la PCR. Ajá, sí. Si te dice que sí, sí. Pero si te dice que no, tienes... ¿Es la del cotonete, la del PCR? Es que hay diferentes. Es que el cotonete que te sacan, que justo esa Es antígeno. es de antígenos también. O sea, porque hay diferentes tipos de antígenos, que son las rápidas, por ejemplo, ¿no? De las farmacias. La otra de antígenos que es del cotonete que te sacan de la nariz. Y hay otra que justo te sacan una muestra de sangre, que es justo para lo del PCR, para ver, digo, si en antígenos ya te salió positivo, quiere decir que tienes anticuerpos o tienes la protección en tu sistema inmune a la enfermedad, ¿no? Pero no sabes si sigue siendo contagioso o si la tuviste hace tanto tiempo, entonces ahora va la de PCR. ¿En qué periodo? Que es la chingona que te dice, güey, sí saliste positivo a antígenos, sí tienes antígenos, pero ya no eres contagioso. Entonces, eso es lo chido, güey, pero pues debes de pasar como que todos esos mosquitos, pues está cabrón, güey. O sea, ¿cuántos mosquitos no nos han picado, güey? Lo que va, güey, de una semana para En lo que va del programa, No, y ya me asustó este pedo. Chale. Y es que lo malo con esta enfermedad es de que los síntomas son bien comunes, son dolor de cabeza, fiebre, y si te dan estos síntomas, pues tú dices, ¿para qué voy al doctor? Mejor me tomo un paracetamol o algo menos... Más como es el mexicano, ¿no? Que no va Sí, hasta ¿no? las últimas, ya que ya está vomitando sangre, ya no, Y ahí se me lo mató el IMSS. Sí, no, Por no ejemplo, tengo- ¿hay alguna manera de identificar el mosquito del mandigo? Pues obviamente no vamos a andar revisando los mosquitos, pero ustedes en el laboratorio o como biólogos tienen una forma de identificarlo visualmente, o no, o todos los mosquitos infectados o no infectados se ven igual. No, infectados o no infectados, pues no los puedes diferenciar, ¿no? Pero ya pues, si es por especie, pues Aedes es el negrito que está siempre... Con manchitas, ¿no? Con las manchitas abdomen. blancas, ¿no? Y que cuando te pica que sube sus patitas, como que lo hace atrás. Pero supongo que para saber si está infectado o no, sí es no, imposible, no, básicamente. Nada más de forma química, ¿no? Bueno, digamos, con un examen ahí. Sí. Ok. Está cabrón. No, mames, no, puedes sí, saber, güey, güey, esa- ¿no? es que es pero una enfermedad silenciosa, realmente cuando eres asintomática, güey. Y lo que está silenciosa, cabrón, güey, creo que además es muy difícil combatirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora se vio que con esta pandemia del COVID, de hecho, muchas otras enfermedades que eran contagiadas vía oral se disminuyeron, Sí. ¿no? O sea, se bajaron muchas enfermedades. Por lo Podría que decir provocas, que es ¿no? una La barrera protección. física, Pues justo pero no hay una barrera para eso. la influenza No. el año pasado eran como dos teorías. Una que justo por el uso del cubrebocas disminuyó un chingo y otra es que todos los que tenían esos síntomas pues dijeron... Incluso la gripe común, ¿no? O sea, Ajá. que estaba en peligro de extinción, ¿no? Entre comillas, de decirlo así. ¿Por qué? Porque esa barrera física que teníamos entre los cubrebocas, las mascarillas y todo eso, allá no nos las transmitían. Pero aquí como le pones un cubrebocas a un mosquito, güey. Güey, esa, puto, güey, está la verga, güey. No mames, esas mames, madres güey. cierras todas tus ventanas, pones una Cancín, pinche alambre y ya vas a hijo de Sí, su güey, puta madre, güey. aunque te tapes con la pinche cobija, güey. Al chile es- lo que me gusta de mi pueblo es que no hay mosquitos. Perro, yo decía. No son hippies, Es que güey. está- Son las luciérnagas, güey, las que andan ahí. Sí. No, pues Luis está bien cabrón este pedo. Y, o sea, no sé, ¿tienes algunos más resultados que has encontrado en tu investigación? Estos resultados que te digo, donde están menos infectados estos mosquitos de campo, son solo con una cepa, digamos, ¿no? Todavía me falta evaluar. ¿02 dices? ¿La 02 o la 01? La cepa de dengue. Serotipo. El serotipo 2. No, pero Serotipo 2. yo hablo de los mosquitos. Pon atención, cabrón. ¿Tienes una pregunta? Es decir, de la clase. No. Serotipo 2. Ajá, solo he encontrado esos resultados con esta cepa de mosquitos. Todavía me falta evaluar la otra cepa de campo y compararla con la cepa susceptible. Que en teoría, pues la cepa susceptible se debe infectar más, porque pues
no está expuesta a los mecanismos de resistencia. Entonces el virus tiene vía libre para diseminarse al mosquito. Hay una pregunta que a lo mejor es medio tonta. ¿Cómo ustedes los colectan o los crían los mosquitos? Sí, se colectan, no sé, de una colonia con ovitrampas, ¿no? Se pone la ovitrampa, que es como esta, Una latita. ajá, pero tiene agua y papel filtro. Y tiene agua porque pues el mosquito busca un lugar donde húmedo y donde pueda poner los mosquitos para que posteriormente los mosquitos puedan emerger y en el agua se puedan desarrollar. Entonces estas ovitrampas luego se colectan y se colectan las larvas, se llevan al laboratorio y se crían. Y pues ahí en el laboratorio se les da de comer y luego tus larvas se convierten en pupas y de pupas pues a mosquitos adultos y este proceso tarda como de 1 a 10 días. Entonces los colectas en la etapa en la que son unos huevecitos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí. Okay. En su granjita de mosquitos, güey. Los cuidan. Y esos ya generalmente los infectan ustedes, porque dices que es muy poco probable que ya nazcan infectados. Ajá. Se infectan en el laboratorio. Les pones ahí su mano. O sea, pero ¿cómo tú sabes que es como una, digamos, ligeramente una línea pura? Si los colectas desde de campo. el campo, o sea, ¿tú cómo sabes que es una línea pura? ¿A qué te refieres con niña pura? Es decir, que no tienen la enfermedad ya, o sea, ya, que no la porque a tienen. lo mejor la heredaron y entonces desde campo, o sea, desde que las únicas ya la traen, güey, ¿no? Desde que nacen, entonces la línea pura es justo esa, ¿no? Que no la traen. Pues lo que se hace mayormente es, una vez que tú llevas los huevos al laboratorio, Ajá. pues los crías hasta la etapa adulta. Y luego esa etapa adulta son generaciones que se llaman, ¿no? Los hijos son con los que vas a trabajar, es la F1. Sí, sí. Y con esos, pues, ahí tú garantizas de que, pues, si hubieran estado infectados, pues tal vez se pierde esa infección entre las generaciones. Sí, sí, sí. Entonces con esos mosquitos vas a trabajar. Ya. Sí. O sea, ustedes generan la línea pura desde el inicio, justo para evitar este sesgo, ¿no? No se trabajan con los directos que Ya. están de campo. Y ya es ahí donde se les da comida y se crían hasta adultos. Una vez que son adultos, se tiene que esperar un cierto periodo de tiempo para que se puedan alimentar, ¿no? Igual también para que estos mosquitos se puedan aparear, ¿no? Y una vez que ya tienen la edad ideal, que son 7 días, ya los puedes infectar. ¿Y cómo se infectan? Pues ahí en el laboratorio tenemos unos alimentadores artificiales, que son como unas campanitas de vidrio que tienen unos tubitos y se conectan a unas mangueras. Estas mangueras lo que hacen es circular agua caliente, porque tú los vas a alimentar con sangre. Y si tú los alimentaras con sangre sin el agua caliente, pues la sangre no estaría a una temperatura ideal, porque ellos lo que buscan es una temperatura como que idónea, que son a 37 grados centígrados. La temperatura del cuerpo, ¿no? Sí, entonces cuando tú conectas ese sistema de alimentación artificial, Sí. tú le pones sangre de conejo, pero antes de ponerle la sangre, agarras tu virus que está en el líquido, ¿no? Y tú lo vas a combinar con la sangre. Lo combinas con la sangre y lo pones en el alimentador. Y el alimentador, pues, va a alimentar a los mosquitos y ahí es donde se van a infectar. Y así los infectamos. Y esos güeyes dicen, a huevo, No mames, es todo circo y maroma, ¿no? También está. Tener tus muestras, o sea, no solamente la cuestión de obtener tus resultados, ¿no? Yo creo que hacen pruebas de PCR o de ELISA, ¿no? Que son ya prácticas en laboratorio muy específicas que igual son muy cabronas por toda esta cuestión, ¿no? De que debes de meter tu primer y todo eso, que no te sale, que no te corre, el PCR, el gel, y
Y además, agregarle esta cuestión de tu granjita de mosquitos está muy, muy cabrón. Y tener mucho cuidado, ¿no? Con qué líneas estás trabajando para saber qué es lo que tú tienes, porque te pueden, si no eres cuidadoso, te pueden dar falsos positivos, ¿no? Que le llaman. Ahí está. Oye, por ejemplo, ¿ustedes tienen que tomar algún tipo de medidas, imagino que sí, para que, no sé, no se escapen los mosquitos o alguno de ustedes no accidentalmente no corra riesgo de salir infectado, ¿no? O sea, los mosquitos están encerrados herméticamente en un lugar o cómo? Sí, se toman las medidas de que los mosquitos que están infectados están confinados en una, se le llama burbuja, es como que un cuartito donde hay mallas y todo, y pues ahí únicamente se guardan los mosquitos que están infectados. Ya los demás que no tienen ningún virus, pues están en el insectario común, ¿no? Y ahí donde tienes tú tus botecitos con larvas, tus mosquitos adultos, tus pupas. Pero sí, los que están infectados se guardan en otro insectario con otras medidas de contención, como dices, para que precisamente no se puedan llegar a salir y infectar a alguien. Porque luego hay mucha gente que dice, justo creo que se ataca mucho a los investigadores por eso, ¿no? De que cómo están ahí, luego dicen jugando, ¿no? Ahí a la ciencia con cosas peligrosas. Que por eso... o justo se dice que por eso en los laboratorios se crean enfermedades, ¿no? Porque están ahí trabajando con muchos de estos organismos. Pero obviamente pues toman todas las medidas, ¿no? O sea, creo que sí hay que aclarar eso, ¿no? Que se está trabajando con total ética, número uno, y seguridad, ¿no? Seriedad ahí dentro del laboratorio. Entonces creo que sí es un punto bien importante para pues, decir, ¿no? Cómo se trabaja ese tipo de investigaciones. Sí, porque no en cualquier laboratorio se puede trabajar en la infección de mosquitos, claro, con cierto virus. Tienen que tener las medidas preventivas. Y pues, bueno, en ese caso, justo como es un vector que, un mosquito, un zancudo, ¿no? Como tal, como lo conocemos, pues seguramente tiene una capacidad de dispersión pues, amplia, ¿no? Se puede volar, no sé cuál es su rango de vuelo, por ejemplo, pero me imagino que pues sí puede atravesar algunos kilómetros quizás y llevar la enfermedad a otro. Sí, y además, aunque no recorriera tantos kilómetros, pues con que infecte a alguien que andaba pasando por ahí, llega a su pueblo y la colonia que está en su pueblo de mosquitos hace su desmadre. Sí. Entonces sí, o sea, creo que sí es bien importante pues mencionarlo, ¿no? Como dices, que no son investigaciones que están haciendo nada más así al gas, se me ocurrió esto, güey, ¿cómo ves? Sacamos una década con así cámara. Luego sí hay algunos que le hacen. No, aquí no hay ninguno. No, de aquí no. Ya no. ya me ditute. Pues sí, es que la neta está bien chido todo este pedo. Muy chingón. Y pues quieras agregar algo. No sé si quieras redondear todo el tema en algo, recomendaciones. Una preguntita, no sé si, o sea, ¿cuánto tiempo te queda de maestría ahorita en tu proyecto? O ya no. Me quedan 2 meses. Ok, y por ejemplo, ¿te gustaría continuar la misma línea de investigación en un doctorado? ¿Agrandar esta línea de trabajo? ¿Expandirla? ¿Crees que hay, pues sí, otras líneas de investigación que es importante que alguien ahí se clave en ello? ¿Ya tienes alguna idea? O? Pues sí me gustaría, porque pues ahorita como es un estudio tipo exploratorio, pues solo estás viendo como que las cuestiones más superficiales, ¿no? Pero sí me gustaría como que ahondar más en el tema y meterme ya realmente qué mecanismos son los que interfieren con la susceptibilidad del mosquito. O sea, cuestiones más moleculares, más de qué genes son los que están participando. Claro. Porque ahorita no estoy viendo tal cual qué gen provoca tal efecto. Pero sí me gustaría ver qué relación hay entre la resistencia a insecticidas y
de infección por algún patógeno, porque sí hay artículos, pero mayormente son Anopheles. Para Aedes aegypti no hay muchos. Entonces hay como que un campo para explorar. Y tú como así, bueno, como investigador en ese tema, ¿como cuánto tiempo crees que tarde en que las investigaciones que están haciendo en este campo ya estén aplicadas realmente? Dejando de lado que no haya presupuesto, que no haya, o sea, en un escenario bueno, ¿no? utópico. Pues va a depender de los resultados, ¿no? Porque si los resultados indican que los mosquitos que son resistentes son más susceptibles a la infección, entonces ahí se tendría que buscar otros métodos que no sean los químicos. Claro. Porque ahí la resistencia es la que está favoreciendo que el... O sea, lo que tú estás haciendo es ciencia básica, solamente estás viendo esto. Si tú creo que mi hipótesis no se fortaleció con esto, vamos a darle por otro lado. O sea, habría que ver. Pero en caso de que sí, lo que tú planteas como como hipótesis, que sí se cumpla, que sí se fortalezca, ¿en cuánto tiempo se hablaría de que el control de estas enfermedades aumente? Pues eso va a depender de la replicación de los resultados, porque no es lo mismo de que pues a mí me sale un resultado. Sí, claro. Se tendría que ver si otros investigadores también tienen los resultados, y pues que se llegue a un consenso de que digan, no, pues sí, la resistencia sí, no podemos dejar que siga su curso, ¿no? Entonces hay que cambiar a otra estrategia, porque únicamente con un resultado pues como que no tienes una idea general de lo que está pasando, necesitas replicarlo más, y en otros ambientes o contextos donde fuera del laboratorio, ¿no? Ajá, y ya el conjunto de estos resultados pues ya da una idea de que pues se tiene que hacer un cambio ya a nivel operativo, que los que están fumigando tienen que o dejar de utilizar ciertos insecticidas o cambiar la estrategia, pero solo va a ser con el conjunto de resultados, y que los investigadores pues muestren estos resultados, porque desgraciadamente, como pasa muchas veces, el gobierno no le hace caso a las investigaciones de los resultados. Pinche gobierno Ahora sí. ahora sí. No tengo nada de ti. Yo faltaba. Así. No puede faltar en cada episodio. Pues, no sé, güey, pero pues a mí me deja más espantado. Eso sí. La verdad sí nos ven espaldados. Ya, güey, hay que ir a ver si meterlos con alcohol más alto. Alcohol en gel, güey, una chévere. Alcohol en la sangre, güey. Sí. ¿Qué más nos falta? El Panchi no puede. El Panchi no puede. No sé si se dieron cuenta desde el episodio pasado. Trae de salva el Panchito. Puro efecto placebo, Panchito. ¿Ya se quedó Panchi? Ya casi. Yo sí. Otro 24 y sí ya me puedo Igual sentir. ya. Porque yo sí. Sí, no. No, yo también. Pues, tuve que salir corriendo por necesidades fisiológicas, claro, que no podía controlar ya. Sí. Y no, Luis, está muy cabrón. ¿verdad? Y la neta, felicidades por este tipo de trabajo que estás llevando a cabo, que no solamente es como para un beneficio humano, yo creo que también podría extrapolarse a un beneficio ecológico también. Sí, digo, nos faltó quizás ahondar en eso que se habló desde el pasado. De la cuestión de la biodiversidad, ¿no? Sí, de proteger. Se habló un poquito justo en el caso de que dices que los insecticidas están como bien específicos al mosquito y que no afectan ni al ser humano ni a los animales domésticos, y supongo que tampoco a la biodiversidad, ¿no? O sea, y es por eso que se utilizan más estos, que ahorita ya se me fue el nombre. Insecticidas. Sí, no, el tipo. Ah, El ya. fenotipo.
No, eso es de los del dengue, güey. Bueno, ya. De los niños con ya. Con los que hacen las campañas. Ajá, esos, güey. La banda me va a decir. Sí, bueno. Sí, soy. Pero o sea, y creo que, o sea, está ese desmadre de que sí debemos pues controlar la enfermedad, porque aunque no sea, digamos, tan mortal, los niveles de mortalidad y morbilidad no son tan altos quizás, pero sí es un punto rojo en la cuestión de salud pública, ¿no? Pues yo creo que pueden llegar a ser mortales. Yo creo que pueden llegar No, a ser lo son, mortales. pero no como niveles de otras enfermedades. No, A eso me A refiero. comparación con otras, A no. comparación con otras quizás no, Pero yo sigo creyendo que sí podrán llegar a nivel de otras. quizás sí. Al paso del Pero tiempo. en este caso más bien entonces pues hay que obviamente controlarlas, porque, o sea, el hecho de que mueran una o dos o tres con personas, una persona que muera yo creo que ya es yo suficiente. creo que ya es suficiente como para considerarla. para poner atención a algo. La verdad, yo creo que Entonces sí, o sea, no tienes que esperar a que sea una pandemia para empezar a atacar. No, entonces Prevenir, ¿no? Antes. sí, el hecho de que no sea una enfermedad tan con altos niveles de mortalidad y morbilidad no quiere decir que tengas que dejarla. Simón, ya, dale. Entonces lo que ustedes están haciendo es un trabajo pues muy chingón, muy loable, muy necesario, en el que hay que ponerle atención, Sí. porque si hay gente que está sufriendo con estos Claro, pedos. y la verdad que por parte, yo creo que concuerdo con Panchito y con Kera, agradecerte, digo, la verdad, qué chido que hayas podido estar aquí, porque yo creo que ese tipo de información, o sea, tiene que saberlo, ¿no? Y diferente tipo de personas, sean biólogas, biólogos, de cualquier área en la que se encuentren, Digo, público aunque general. simplemente Bueno, que- el saber que se está trabajando con Sí, esto, ¿no? cara, nosotros no sabíamos que había 4 serotipos, güey, y que solamente uno puede ser asintomático y te puede dar otro diferente y que ya te da el hemorrágico y ya te puedes andar muriendo, o sea, güey, Sí, no sí, mames. sí. Creo que en ese sentido, o sea, Está muy es eso, chido. el hecho de que la gente sabe generalmente lo que es el dengue cuando ya le dio. Y sí hay campañas de prevención y todo, pero creo que sí hay un momento en el que se debe hablar, y justo esos temas creo que si la gente lo sabe, tendría un poquito más de conciencia en varias cuestiones, ¿no? Desde el Hasta no dejar que se encharque el agua. ajá, de eso de descacharización, simplemente, ¿cómo dicen? Lavo, volteo, tapo, Y no tapo. sé qué, güey. Sí, bueno. No, fue cómo va el Baila la perra. la canción, güey. No es cierto. Es otra, güey. No es cierto. Pero sí falta falta un poco de información hacia la gente, ¿no? Y creo que en este momento Luis nos dio una clase. Sí. Sí, no, la verdad. Entonces, yo voy con eso, amigos. Yo Bien también. espantado, por cierto. Pues sí, güey. Pero me voy. Las veces Pero voy con que eso, todo me sí. espanta, güey. Pero ni modo, es el Pues, mundo en el que nos tocó eso. Aquí nos tocó vivir. nuestras acciones es lo que nos lleva, ¿no? Actualmente. Sí. Luis, Pues algo gracias por para estar aquí, Luis. Algo para terminar, que termines para que nos espantes más. un poquito más. Pues que sigan las recomendaciones que que están ahí, ¿no? De que seguir las medidas de descacharización, lo que tú dijiste de la voltea tapa, aunque uno no vea un efecto inmediato, pero sí repercute. Ya, si toda la gente, Si se hace sistémicamente, sí es una medida. sí es una medida muy asequible para prevenir estas enfermedades. Claro. Pero pues igual falta la voluntad de la gente por querer cambiar estas cosas, ¿no? Porque pues les dices a la gente, no, pues tira esa cosa que está ahí, no te sirve para nada, es un criadero de mosquitos. Los acumuladores. Ajá, pero la gente no lo ve así.
y pues eso también no ayuda tanto a las acciones que da el gobierno de fumigar y todo eso. Y pues la recomendación es de que pues sigan esas medidas, ¿no? De si están pasando a nebulizar, pues deja abiertas las puertas. Si está pasando a echarle a poner abate, deja que ponga el abate y así. Sí. Y que sigan las medidas. Manda, o sea, detrás de todo esto hay una investigación muy cabrona. Yo creo que ya Luis nos vino a abrir los ojos en esta cuestión de todo lo que se lleva a cabo, ¿no? Tanto en la elaboración y todas esas cuestiones que pues está como para ponernos a pensar, ¿no? De que digo, actualmente lo que estamos viendo en cuestión de la pandemia, pues sí, o sea, no necesariamente con virus, pero también con otras enfermedades, claro, que tenemos que comenzar a pensarla y a tomar la conciencia de que, güey, no somos el top del top en la cadena trófica. O sea, va a llegar organismos, madrecitas chiquititas que ni siquiera las podemos ver sin ayuda del microscopio, que nos van a me acuerdo mucho la guerra de los mundos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces hay que tomar conciencia en las cuestiones de nuestras actividades, en nuestro pensamiento también, en nuestras acciones. Claro. Muchos amigos, ¿cómo se eso? Pónganse truchas, perros. Pues sí, al final, pues de este lado Luis y todo el equipo, los equipos que están en los laboratorios están haciendo su chamba. Claro. Y pues nosotros, que la parte que nos corresponde de este lado, no dejar tu desmadre y lo que sea, seguir las medidas que se te indican, claro, ¿no? Pues hay que intentar hacerlo, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, como dices, simplemente, si te dicen esto, algo hay, y entonces mejor simplemente haz caso, ¿no? Como dices, si ves que está pasando de la camioneta con la nebulización, abre las puertas, tira el agua que tienes estancada, lava, voltea. ¿Tiene información? Yo creo que las personas vienen preparadas para dar la información. Claro, o acércate a ellos y pregúntales qué andan haciendo, ¿no? Creo que sería de una manera muy respetuosa, por cierto, porque sí se han dado casos en los que hay cosas, pero me imagino. Entonces, al final de cuentas es para el bien de todos, ¿no? Tanto de nosotros como especie humana, como para el bien de como especies que habitamos, ¿no? El gobierno es culero, pero muchas cosas las hace bien y esas cosas sí hay que aprovecharlas, ¿no? Y esas campañas de vacunación, de descacharrización, de nebulización, de un montón de cosas sí hay que, pues, ponernos atentos a ellas y hacer caso, ¿no? Entonces, darle candela. Creo que ahí estaría, para mí, mi mensaje sería ese. No sé, ustedes, amigos. Si no más quedó. Otra vez. Quedas que estés, carnal. Bueno, pues no te tocaba. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Luis, un gustazo. Bien, los amigos, tomen agua. Programas seguidos. Tomen conciencia y nos vemos. Pues otra vez, si nos permites, dejamos aquí tu información por si alguien quiere contactarte y preguntarte algo más profundo dentro de lo que nos comentaste, pues ahí estaría entonces la información, ¿no? Y pues entonces nos vamos, ¿no, amigos? Pues nos vamos, y ya para tampoco hacerlo tan tedioso y que sigan la pedita. Nosotros acá nos quedamos un rato, todo hecho la chela. Que no me entere, pero pues va. Sale, bueno, amigos. Nos vemos, cuídense, que estén bien. Corte y queda. Vámonos.